Bueno, hola a todos. Bueno, como supongo que sabéis, han hecho unas pequeñas modificaciones en el TREVEP ahora recientemente, en el mes de marzo. Vamos a ir viéndolas. Deciros que esas modificaciones derivan de la Ley Estatal de Igualdad para el colectivo LGTBI, para las personas trans y tal. Y realmente no son sustanciales en cuanto a que haya cambios sobre el fondo de las regulaciones, pero sí que es cierto que a nivel de literalidad, a nivel terminológico, han hecho algunos pequeños cambios y han afectado a bastantes artículos. ¿Vale? Entonces son bastantes artículos los que se han visto afectados por las modificaciones. Insisto, en cuanto al fondo no hay cambios sustanciales, pero sí que es cierto que han metido así algunas palabritas, bueno, han cambiado algunos matices que evidentemente de cara a un examen de oposición pues siempre son cosas a tener en cuenta. Vale, entonces son varias modificaciones. Vemos ahora artículo 14, derechos individuales. Vale, bueno, veis aquí en el documento que utilizo yo siempre como referencia para dar las clases y para hacer las explicaciones. Artículo 14 es el de los derechos individuales. Lo que han modificado es dentro de este artículo de los derechos, referencias en las letras H e I. Vale, tenéis aquí, os lo enseño en el BOE consolidado también. Bueno, para que veáis, siempre trabajo con BOE consolidado como referencia normativa. Y para que lo veáis, que además esto está guay, es una de las grandes ventajas que nos aporta el BOE consolidado, tenemos aquí el artículo 14 y abajo de todo nos van poniendo las modificaciones. ¿Veis? La última del 1 del 3 se publica, entra en vigor el 2 del 3 y fijaros que nos dicen, se modifican las letras H e I por la disposición final del 16.1 de esta ley de 4/2023, que es la que os comento de igualdad para el colectivo LGTBI y para las personas trans. Vale, tenemos aquí, entonces, está guay porque si tú solo supieras que está modificado el artículo 14, pues ya te tienes que romper la cabeza para ver qué cosas han cambiado. Aquí ya te lo indican expresamente. H e I. Simplemente las letras H e I. Y lo que os decía, el cambio no es muy importante en cuanto al fondo, o sea, la regulación tampoco cambia de base, los derechos más o menos son los mismos, lo que pasa es que incorporan algunos matices evidentemente relacionados con el espíritu de esta norma que os comento, de la ley del colectivo LGTBI y personas trans. Porque en la letra H es el que habla un poco de ese derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen y tal. El espíritu y digamos, los derechos que ya existían anteriormente se conservan, pero incorporan nuevas referencias. Vale respeto a la intimidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, y luego lo que ya había antes, propia imagen, dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual, el acoso por razón de sexo, de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, y luego también acoso moral y laboral. O sea, realmente aquí lo que hacen es incorporar estas referencias a la identidad sexual, a la expresión de género y a las características sexuales. Y cuando nos hablan de los posibles acosos, pues nos hacen un acoso relativo a la orientación e identidad sexual, acoso por la expresión de género o por las características sexuales que tú puedas tener. Bueno, o sea que realmente no cambia en el sentido de que ese derecho al honor, a la intimidad y a que te respeten y no te acosan en el trabajo se mantiene, lo que pasa es que introducen nuevas referencias sobre aspectos que tienen que ser respetados o sobre aspectos por los que podría ser discriminado y evidentemente no está permitido. Vale, entonces la lógica sería esa. Por la parte de la no discriminación es que te lo meten igual. Derecho a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión, convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra circunstancia personal o social. Entonces, básicamente lo que nos dicen es pues, que hay que respetar, o sea, adicionalmente a lo que ya nos decían antes, que hay que respetar la identidad sexual, la expresión de género y las características sexuales de las diferentes personas y no se puede discriminar a nadie por su identidad sexual, por su expresión de género y por sus características sexuales. Son esas referencias las que incorporan, ¿vale? No cambia el fondo, sino que incorporan estas nuevas referencias, digamos, para dar más protección a estos colectivos. Vale, esto es por lo que tenemos en el artículo 14. Para que veáis, yo con esto siempre hago un bueno, truco, si lo podemos llamar truco. Abro dos pestañitas en el buscador con el artículo en cuestión. Tenemos ahí, justo tenemos las dos. Vamos al artículo 14. Lo que hago yo para contrastar las diferencias, que en algunos artículos es más facilito, pero en otros es más lío. Y entonces pongo en uno la versión anterior, aquí vamos a ver la versión que teníamos antes de la modificación, y en el otro pongo la versión actual. Y luego hay que hacer así un poquitito digamos, de afinar con el cursor, pero intento ponerlo en el mismo punto en los dos, para que sea muy visual. Ya veréis, ahora cuando acabe ya entenderéis a lo que me refiero. Esto es como lo teníamos antes, justo, y este es el de ahora.
Claro, fijaros, entonces haces así y ves las diferencias. Empezamos, ¿no? El respeto, esto es como estaba antes. Respeto a la intimidad, orientación sexual, propia imagen, dignidad en el trabajo. Especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral. Y ahora, Piki, haces así y, oh, cambió. No, se estoy moviéndome entre... es una pestaña y la otra, evidentemente. Respeto a la intimidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales. Luego, lo de propia imagen y dignidad en el trabajo, que ya lo teníamos anteriormente. Antes era orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo. Ahora te meten orientación y luego te ponen identidad sexual, expresión de género, características sexuales. Te vuelven a propia imagen, dignidad en el trabajo. Antes te decían especialmente frente a acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral, y ahora te dicen, frente al acoso sexual y por razón de sexo, de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales, y luego moral y laboral. O sea que fijaros, así más o menos se contrasta bastante bien la diferencia entre entre la letra H anterior, y que es esta de aquí, y la letra H actual. Vale, es una buena forma de hacer este cotejo, digamos, de cómo son los artículos. Y respecto a la letra I, movemos un poquitito, hago un poco el mismo truco, muy cutre, pero bueno, que yo creo que es una buena manera de verlo. Esta es la referencia anterior, perdón, la de la no discriminación por nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo o orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad, cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y ahora nos amplían los supuestos, sexo o orientación, y luego te meten identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión, convicciones, opinión, discapacidad, edad, o cualquier otra circunstancia personal o social. Vale, la lógica sería más o menos la misma, y te incorporan esas nuevas referencias. Vale, hacemos ese mismo cotejo. Conclusión, pues lo que os digo, tanto en lo que hay que respetar, como los acosos que no se pueden hacer, como las protecciones frente a las discriminaciones, se mantiene lo que teníamos anteriormente, y claro, pues un poco en consonancia con la ley que ha supuesto estas modificaciones, que es la que os comento de respeto al colectivo LGTBI, bueno, de igualdad del colectivo LGTBI, personas trans y tal, pues en ese contexto se incorporan estas nuevas referencias a la identidad sexual, a la expresión de género y a las características sexuales. Vale, entonces esta sería la modificación del artículo 14, que lo dicho es incorporar estas nuevas referencias. Luego el resto se mantiene tal cual como lo teníamos anteriormente. Vale, pasamos ahora a ver la modificación siguiente, que es la del artículo 48. Ahora hacemos igual, vamos en el BOE consolidado. Vemos artículo 48, permisos de los funcionarios. Y aquí fijaros que vemos la modificación y nos dicen, se añade un segundo párrafo a la letra E, por la disposición final 16.2 de esta misma ley. Que bueno, si queréis, ya que estamos, la incorporamos para que veáis cuál es. Es esta de aquí la ley. Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para garantía de los derechos de las personas LGTBI. O sea, esa es la norma que os comentaba de referencia en virtud a la cual se incorporan las modificaciones. Claro, lo mismo, el BOE consolidado guay porque nos dicen lo que se ha modificado. Vale, veis que aquí este artículo ha sufrido muchos cambios, pero lo que nos dicen es se añade un segundo párrafo a la letra E. Eso es lo que tenemos. O sea, aquí ni siquiera hay que hacer eso de comparar que os comentaba. Simplemente no han cambiado nada, sino que han añadido un nuevo párrafo a la letra E. Vale, entonces tenemos el artículo 48, súper extenso, seguro lo sabéis, importante, y nos han incorporado este nuevo párrafo. Vale, claro, este es el permiso para exámenes prenatales, técnicas de preparación al parto y estas movidas. Tenemos ese permiso por el tiempo indispensable para exámenes prenatales, técnicas de preparación al parto y casos de adopción, acogimiento, guarda, toda esta movida. Y lo que nos hacen es incorporar, en el mismo contexto de esta norma que os estoy comentando, una referencia a que, a efectos de lo dispuesto en este apartado, el término funcionarias embarazadas incluirá también a las personas funcionarias transgestantes. O sea, en ese mismo contexto de la norma que ha supuesto estas modificaciones, lo que hacen es incorporar un nuevo párrafo. ¿Vale? Tampoco en cuanto al fondo tampoco es un gran cambio, la regulación se mantiene, el derecho se mantiene, lo que pasa es que nos hace referencia a que tenemos que entender incluido dentro del colectivo, dentro de ese término, de funcionarias embarazadas a aquellas personas funcionarias transgestantes. Vale, simplemente incorporar este párrafo en la letra E, lo dicho, se añade un segundo párrafo a la letra E, por suerte no cambian nada más, y en este caso también modificación más o menos sencillita, lo que pasa es que, bueno, hay que tenerla en cuenta de cara a posibles preguntas de examen. Por suerte, porque bueno, seguro que sabéis, el artículo 48, joder, súper importante y súper preguntable y largo de carajo. Entonces aquí si nos hubieran cambiado 7 puntos, pues ya nos la liaba mucho más. Realmente cambiar, no han cambiado nada, sino que han incorporado un nuevo párrafo.
Aquí para, para el colectivo de los opositores es una modificación bastante respetuosa esta porque no nos complica mucho las cosas. Simplemente hay que tener en cuenta esta nueva referencia. Vale, así que nada, está la modificación del 48, incorporarnos este nuevo parrafito. Así que ya veis que bien también, bastante sencillita. Luego, la siguiente que tenemos va un poco en esta misma línea también, va un poco en esta misma línea, es en el artículo 49, en el siguiente, que es el de los permisos de conciliación. Va en esta misma línea, bueno, y luego se modifican 3 puntos aquí y uno en el mismo espíritu que lo que veremos luego en las excedencias, que no sé yo a qué atiende estos vaivenes terminológicos. Pero bueno, ahora os comento. Última modificación también, del 1 del 3 del 2023. Letras A, C y D, por la disposición final, 16.3 de esta misma ley, 4/2023, la de la igualdad para el colectivo LGTBI y personas trans, bueno, respecto a los derechos. Mismo, A, C y D nos cambian, nos vuelven a orientar, perfecto, voy consolidado guay, nos hace hilar fino y ver a dónde tenemos que ir. Y aquí lo que han hecho al final es lo mismo, ¿eh? Y de hecho aquí sí que vamos a hacer lo de cotejar, porque aquí no nos dicen que se han añadido párrafos, nos dice que se modifica, pero realmente sí que lo que han hecho sí que es añadir párrafos. Nos hablan de las letras A, C y D. Claro, el de la letra A es el permiso por nacimiento para la madre biológica, nos cuentan todo igual, 16 semanas, 6 inmediatas al parto, bueno, toda la retaíla exactamente igual que lo teníamos antes, y nos meten un último apartado en la letra A, ahora lo cotejamos, pero nos meten un último apartado en la letra A que nos dice, a efectos de lo dispuesto en este apartado, el término madre biológica incluye también a las personas transgestantes. O sea, fijaros que aquí la lógica de esta modificación es igual que la que vimos antes en el artículo anterior, en el 48, es incorporar un nuevo párrafo para que dentro del colectivo de personas, digamos, titulares de este derecho, se incluyan también a las personas transgestantes, o bueno, antes nos hablaban de las personas funcionarias transgestantes, misma lógica. O sea, incorporar un párrafo para que estos permisos también se correspondan, se conviertan en titulares de los mismos, las personas transgestantes. Vale, vemos este y este sí que hacemos lo de cotejar, para que veáis que no han cambiado nada en cuanto a la regulación, simplemente han incorporado ese nuevo parrafito. Hacemos esto que os comentaba, ponemos en esta versión que es la consolidada y vamos a este que es donde tengo la versión anterior, ¿no? Bueno, vamos al artículo 49 para ponerlo igual, artículo 49, ponemos la versión anterior, la que estaba en vigor desde el 7 del 10, y hacemos igual, ponemos ahí justo con letra A, aquí, movemos igual, y fijaros, parece que no estamos cambiando, ¿verdad? Fijaros. Primer párrafo se mantiene igual. Cambio de una a otra, y todo igual. Segundo párrafo lo mismo, se mantiene igual. No cambia nada. Tercer párrafo lo mismo, se mantiene igual, no cambia nada. Cuarto párrafo lo mismo, se mantiene igual, no cambia nada. Quinto párrafo lo mismo, se mantiene igual, no cambia nada. Pero me muevo un poquito más porque si no, con mi dibujito ahí no lo vais a abrir. Ahí está. Sexto párrafo del caso del fallecimiento, igual. Séptimo párrafo de los cursos, igual. ¿Y qué pasa? Que nos está metiendo en la versión nueva esta última referencia, que no la tenemos en el otro. Para que quede igual, ¿eh? Fijaros, este párrafito que tengo aquí coloreado, no, antes con la versión anterior, la última referencia era la de los cursos, y ahora lo de los cursos igual. Fijaros, o sea, es que sí se ve guay, no cambia nada, pero en la versión nueva nos incorporan el parrafito. Entonces, ese es el truco que utilizo yo siempre, si lo podemos llamar truco, que es súper cutre, pero para contrastar efectivamente cuáles son las modificaciones, porque es súper visual, o sea, está claro que no cambia nada, de una a otra no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada, solo que meten el parrafito. Vale, entonces lo dicho, a efectos de la letra A nos incorporan esta referencia a que dentro del término madre biológica tenemos que incluir también a las personas transgestantes. Vale, esta es la modificación del apartado A. Luego, siguiente modificación sería la del apartado B, no, perdón, el del apartado C, el del apartado C, que es el del progenitor diferente al de la madre biológica, la vez se mantiene igual, progenitor diferente a la madre biológica, y básicamente hace lo mismo. Vale, nos cuentan todo igual y nos incorporan un párrafito final. A los efectos de lo dispuesto en ese apartado, el término madre biológica incluye también a las personas transgestantes. Es lo mismo, o sea, es incorporar lo mismo. Por eso os decía que las modificaciones afectan a muchos artículos, afectan a muchos puntos, pero el espíritu es siempre igual. Y en cuanto al fondo, no cambian el permiso. Es igual, el permiso se mantiene igual, son 16 semanas, el régimen jurídico se mantiene igual. Lo que incorporan es esas nuevas referencias, o sea, son más bien temas terminológicos de literalidad
que a efectos prácticos el permiso se mantiene igual, pero que de cara a una oposición pues sí que es cierto que hay que tener en cuenta. Y sobre todo que son modificaciones y por supuesto que tenemos siempre que manejarlas. Hacemos misma operación aquí, ¿eh? Ponemos en los dos, hacemos lo de cotejar, que es, yo creo que siempre es, más allá de que os fiéis de mí, que espero que os fiéis de mí, eh, pero bueno, nunca está de más contrastar las cosas. Fijaros, hacemos así. Parece que no estoy cambiando la pestañita, ¿verdad? Bueno, sí, porque me quedo una más arriba que la otra. Pero bueno, no estoy cambiando. Sí que estoy cambiando, os lo prometo, ¿eh? O sea, fijaros, hago así, tiki, 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 tiki. En vez de uno cambia a otra. Parece que no. ¿Por qué? Porque las palabras son las mismas. Primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo, quinto párrafo, todo igual. Bajamos un poco más incluso. En los casos, vamos a donde pone. En los casos de parto prematuro. Ahí. La misma jugadita, ponerme un poco más alto, ahí, tiki, tiki, párrafos iguales, párrafos iguales, párrafos iguales, párrafos iguales, párrafos iguales, funcionarios que hayan mucho, ausencia, y lo mismo. ¿Qué pasa? Que en la versión actual incorporaron este párrafo. Término madre biológica incluye también a las personas transgestantes. Vale, ahí antes acababa con lo de ausencia, fijaros, antes con lo de ausencia y luego ya empezaba la letra D, y ahora meten ese párrafito. O sea, modificación con el mismo espíritu, incorporar un nuevo párrafo para que dentro de ese término de madres biológicas se incluyan también las personas transgestantes. O sea, que fijaros que la modificación de la letra C, igual que ocurría con la de la letra A, en última instancia es incorporar ese párrafito adicional. Lo dicho, el régimen jurídico se mantiene inalterado. Vale, y luego, el que tenemos en la letra D, este sí que es diferente. Y esta jugada lo hicieron igual con las excedencias. Y esto no entiendo yo muy bien el por qué hay esos vaivenes. Sobre todo lo veremos con el tema de las excedencias, que es... O sea, aquí lo que han hecho es una modificación que metieron en octubre del año pasado, de quitarla. O sea, realmente vuelven a la redacción de la norma que teníamos hasta octubre del año pasado. Que esto, al final, estos vaivenes a nivel terminológico entiendo yo que no son... O sea, no aportan sensación de claridad y en general puede incluso hasta generar cierta inseguridad el aspecto terminológico. Realmente, joder, mejor mantener una terminología que sea constante. Y ahora os explico. Claro, es el permiso por violencia de género sobre la mujer funcionaria. Claro, esto antes metían la referencia a permiso por violencia de género o violencia sexual. Esta es la referencia que teníamos, pero esta es una referencia que se incorpora con una modificación de octubre del 2022, o sea, hace 4 meses. Fijaros, vemos aquí, hacemos el mismo truco, que lo que hacen es, ahora, esta es la versión actual, fijaros, esta es la versión consolidada, la última actualización. Y lo que tenemos es que ahora solo se habla de la violencia de género. Y antes te hablaban de violencia de género o violencia sexual. Vale, la lógica es la misma. Faltas justificadas, totales o parciales, se entienden justificadas. O sea, eso lo ves todo igual. Lo único que nos están incorporando es esa nueva referencia a la violencia sexual. O sea, perdón, nos están eliminando esa referencia que incorporaron. Haremos el contraste de lo que teníamos anteriormente para que veáis que al final son vaivenes normativos, que esto sí que no tiene mucho sentido que lo hagan, pero bueno, lo hacen y hay que aguantarse. Porque luego en lo que es el segundo párrafo vais a ver, está exactamente igual. Sí. Bueno, exactamente igual porque se elimina otra vez la referencia a las violencias sexuales que teníamos con la versión anterior, pero que no tenemos con la nueva, solamente nos hablan de la violencia sobre la mujer. Antes nos metían esa referencia, violencia sobre la mujer o violencias sexuales, pero lo mismo, nos hablan de las reducciones, de que se mantiene bueno, que se puede reducir la jornada con disminución proporcional de retribuciones, reordenar el trabajo, todo igual, o sea, todo igual, todo igual, todo igual. Que si reduces la jornada en un tercio o menos, mantienes las retribuciones íntegras, eso igual. O sea, realmente la lógica es la misma. ¿Qué pasa? Que se elimina esa referencia que teníamos con la versión anterior de la ley a las violencias sexuales. Y claro, eso no pasaría nada, o sea, no me parece mal per se. Pero claro, lo que sí que no tiene mucho sentido es que esa referencia a las violencias sexuales la metieron en octubre del 22. O sea, la meten en octubre del 22. Esto con la redacción que teníamos el 1 del 1 del 22, vais a verlo ahora, no estaba. Entonces hacen estos vaivenes. Pues claro, ahora metes la referencia a las violencias sexuales, luego la quitas. ¿A qué atiende esto? O sea, yo no entiendo muy bien el espíritu de estos temas terminológicos que parece más que están para marearnos la cabeza a la gente que tenemos que ver las leyes con mucha frecuencia. Porque fijaros que esta es lo que os acabo de poner aquí es la versión que teníamos antes de la modificación de octubre. Y lo que han hecho es
con esta última modificación del apartado D, básicamente lo que han hecho es deshacer la modificación que metieron en octubre. O sea, en octubre metieron una modificación para hacer la referencia a las violencias sexuales y ahora en marzo la quitan. Pues joder, pues es que tampoco da como sensación de inseguridad y da sensación de que no tienen muy claro los legisladores cómo proceder en esta materia. Vale, y joder, yo considero que el tema de la violencia de género es de las cosas más graves que tenemos en nuestro país. Joder, deberían de ser los legisladores quizá un poco más solventes y aportar una sensación más de seguridad jurídica. Y al final las palabras dan igual, ¿eh? O sea, que a un loco, un desgraciado que le vaya a asesinar a su mujer, le van a dar igual las cosas que pongan las leyes. Pero de cara a tener un marco jurídico solvente y constante y que aporte seguridad, que al final pues, la seguridad en el marco jurídico también es importante, estos vaivenes normativos y terminológicos pues no tienen mucha razón de ser. Entonces lo dicho, ¿veis? Fijaros, todo, está igual. Hay un poquito, no sé por qué hace como un cambio de tamaño, no sé si es porque cambiaron la fuente, pero fijaros que pone lo mismo, ¿eh? Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria, las faltas de asistencia a las funcionarias, que es la primera línea, la que parece que cambia, pone lo mismo, ¿eh? Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria, las faltas de asistencia a las funcionarias. ¿Verdad que parece como que cambia un poquitito aquí? Ay, ya me he dado cuenta, mira, me acabo de dar cuenta en vivo y en directo, la coma. Es lo que quitan, claro. Esta es la redacción anterior, la que se estoy poniendo aquí. Hay la redacción anterior. Tenía la coma. Claro, pues mira, me acabo de dar cuenta ahora, ¿eh? Tenía aquí la coma y con la versión actual la han quitado. Por eso parece como que cambia un poquito el formato. Pero las palabras son las mismas, fijaros. Cambio de una, cambio de la otra, lo único la coma. La única diferencia. Bueno, entonces, bueno, no sé. Entonces, básicamente lo que han hecho ahora con esta modificación de 2023, de marzo de 2023, es eliminar la modificación que habían incorporado en octubre. Y esto lo hacen aquí y esto vais a ver que en el apartado de las excedencias hacen lo mismo. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos. Lo dicho, modificación del apartado D, que es básicamente deshacer la modificación que habían incorporado en octubre del 23 y volver a la redacción anterior de la norma. Vamos aquí clarísimamente. Vale, y nada, así la modificación de esta letra D del artículo 49. Perdón. Luego, siguiente. En el artículo 53, en el de los principios éticos, misma lógica en cuanto a la modificación que la que encontramos en el artículo 14, en el de los derechos individuales. Bueno, pues vamos a ver BOE consolidado para contrastar bien. Artículo 53, principios éticos, lo mismo. Nos dice en última actualización, se modifica el apartado cuarto. Genial, tenemos un artículo bastante largo, el artículo 53, son 12 puntos, pero ya nos están diciendo expresamente que es el apartado cuarto el que se ha modificado. Todos los demás se mantienen inalterados. Entonces vamos a hacer el contraste. Vamos también aquí al 53 con el otro, el texto original. Cuarto. Bueno, ya os anticipo yo que la modificación es, bueno, es el que nos habla de respetar los derechos y evitar las discriminaciones. Y justo lo que hacen es lo mismo que vimos en el artículo 14, incorporar esas referencias a la identidad sexual, a la expresión de género y a las características sexuales. Vais a ver que es así, ahora hacemos el contraste, pero vais a ver, todo se mantiene igual, hay que respetar derechos fundamentales, libertades públicas y evitar discriminaciones por nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación, y ahora incorporan identidad sexual, expresión de género, características sexuales, luego también religión, convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra circunstancia o condición personal o social. Vale, fijaros, tenemos aquí el cuarto con la redacción actual y el cuarto con la redacción anterior. ¿No? Fijaros, básicamente la primera línea toda igual, segunda línea toda igual, y luego a partir de aquí te dicen orientación y te incorporan esto, identidad sexual, expresión de género, características sexuales. Antes era orientación sexual y ya nos iba luego a religión, convicciones, opinión, discapacidad, edad. Esas referencias las tenemos luego, religión, convicciones, opinión, discapacidad o edad. Entonces, básicamente, la modificación, incorporar esas nuevas referencias, igual que vimos en el artículo 14, a la identidad sexual, a la expresión de género, a las características sexuales. Vale, y eso, por suerte, sabemos porque nos lo están diciendo de forma muy clara en el BOE consolidado, que solamente ha sido el apartado cuarto el que se ha visto modificado. Vale, modificación en este sentido que os comento. Vale, y luego, siguiente, por el tema de la movilidad, hay que hacer un poco la misma lógica que os comentaba en ese 49, letra D, deshacen una modificación anterior. Vale, y estas, así como las otras, me parece genial incorporar esas referencias a la identidad sexual y todo esto.
lo de estos vaivenes, bueno, ya os comenté antes, no me voy a repetir. Estos vaivenes terminológicos y hacer una modificación y al cabo de 4 meses deshacerla y tal, yo considero que eso va en contra de la seguridad jurídica y incluso puede transmitir una sensación de cara a la ciudadanía de que no tienen muy claro cómo legislar. Pero bueno, está claro que es un problema gravísimo y a lo mejor es mucho más complejo de lo que pueda parecer en un primer momento y estos tecnicismos a lo mejor pueden tener más consecuencias en otros ámbitos, no en este. Pero, pero bueno, el hecho de que que hagas una modificación, que al cabo de unos poquitos meses la deshagas, pues no queda muy bien. No queda muy bien, para que no nos vamos a engañar. Pero bueno, vemos el 42. Bueno, es el que lo mismo. Se modifica el apartado 1 por esta ley del año 2023, nos lo vuelven a decir, por lo tanto ya acotamos que tenemos que irnos al apartado 1. Esta es la versión actual. Nos hablan solamente de víctimas, de mujeres víctimas de violencia de género. Vale, vamos aquí al 82, hacemos lo mismo, esto de cotejar, que siempre es de ayuda. Tenemos aquí el 82 con la versión, bueno, no vamos a poner el texto original porque entonces vais a ver que no, que no cambia la cosa. Vamos a poner la versión que teníamos en vigor hasta ahora. Hacemos la operación de siempre. Ponemos aquí, que estén a la misma altura, justo. Claro, fijaros, con la versión que teníamos desde octubre hasta ahora, hasta marzo, te metían la referencia a la violencia sexual. Te meten aquí la referencia a la violencia sexual. Sin embargo, ahora hacen desaparecer esa referencia. Esta es la versión consolidada y ahora solamente te hablan de las mujeres víctimas de violencia de género. Antes eran mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual. Ahora, mujeres solamente víctimas de violencia de género. Vale, y lo mismo ocurre con el último párrafo. El régimen jurídico se mantiene igual. Movilidad. Si tienes que cambiar de puesto, te tienen que dar un puesto nuevo, ¿vale? Aunque sin necesidad de que sea vacante, necesaria cobertura, todo igual. Aún así te tienen que decir las vacantes en tu misma localidad, traslado, o sea, traslado, perdón, forzoso en ambos supuestos, misma lógica, se protege la intimidad de todas las personas que estén bajo la guarda o custodio, que dependan de la víctima, de la mujer víctima de violencia de género. Entonces ahora con la referencia actual solamente se hace mención a la víctima de violencia de género. Con la versión que tuvimos en vigor desde octubre del año pasado hasta marzo de este año, se incorporaba esta referencia a la violencia sexual. Entonces, bueno, hacen esta operación. Y fijaros que aquí un poco lo que os comentaba antes. Esta es la versión consolidada, la que tenemos a día de hoy. Y hay que hacer un poco igual que lo que comentamos con alguno de los artículos anteriores, es básicamente volver a la redacción originaria de la norma, en última instancia. Así que es cierto que aquí hay un pequeño cambio, que yo creo que esto es porque no se fijaron bien los legisladores, que es el título del artículo. El título del artículo. Porque cuando se hizo la modificación, o sea, bueno, esta es la redacción originaria, movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista. Y cuando se hace la modificación de octubre del año pasado, cambian la referencia en el título del artículo y ponen movilidad por razón de violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista, que está bien si tú vas a incorporar en la redacción del articulado una referencia a la violencia sexual, parece razonable que cambies también el nombre del artículo. Pero ¿qué pasa? Que ahora con la versión consolidada eliminaron la referencia a la violencia sexual en la redacción del artículo, lo que os comentábamos antes, solo hablan de mujeres víctimas de violencia de género, pero se olvidaron de quitarla en el título del artículo. O sea, en el contenido han eliminado la referencia a violencia sexual, en el título del artículo no. Esto es bastante común que hagan modificaciones y modifiquen una cosa y no se fijen. A lo mejor referencias cruzadas que pueda haber en otros puntos de la ley no lo hacen. Bueno, funcionan a veces así los legisladores que son un poquito despistados, por no decir otra cosa. Vale, pero fijaros, esta es la versión consolidada. Eliminamos lo del título del artículo. Esta es la versión originaria de la norma. Y fijaros que parece que están igual. Bueno, es que están igual. Parece que no estoy cambiando, pero de verdad que estoy cambiando una... Sí, hace como un pequeño movimiento, ¿no? De verdad, estoy cambiando una pestaña de la otra. O sea, que básicamente lo que han hecho, igual que en ese otro artículo que comentábamos, es básicamente eliminar la modificación que se hizo en octubre de 2010 y volver a la redacción originaria de la norma. Bueno, vamos así, piqui, 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 piqui. De verdad que estoy cambiando entre la versión consolidada y la versión originaria. Parece que no lo hago porque está exactamente igual y esta vez afiné bastante en cuanto a dónde ubicar el, la pantallita aquí en el ordenador para que no se note mucho, pero de verdad que estoy cambiando, os lo prometo. Vale, y nada, así esta modificación del artículo 82, que es básicamente deshacer la modificación que se había incorporado en octubre del año pasado. Esta es la del 82. Y luego siguientes, para el artículo 89,
que es básicamente misma lógica. Vamos a ver hasta el artículo 89 para contrastar, que igual es que soy yo muy exhaustivo, pero bueno, me gusta hacerlo. 89, artículo largo e interesante, se modifican apartados 1 y 5 por la disposición final 16.8 de esta ley que ya estamos comentando. Modifican los apartados 1 y 5. Vale, ya os anticipo que la modificación es lo mismo, eliminar la referencia a la violencia sexual. Esta es la versión actual, la versión consolidada. Ponemos aquí. Y hacemos igual, vamos por aquí, al 89. Claro, esta es la versión original. Vais a ver que lo que han hecho es volver a la versión original, o sea, deshacer las modificaciones. Pero esta que tenemos aquí es la modificación que incorporaron en octubre del 2022. O sea, la modificación que estaba en vigor hasta que han modificado ahora en marzo. Claro, antes te decían excedencia por razón de violencia de género o de violencia sexual, ahora han eliminado la referencia a la violencia sexual. Eso es lo que han hecho en el punto primero. ¿Lo veis, no? A las claras. Tiki, tiki, igual, no, igual no. Antes ponía también violencia sexual, ahora pasan a poner violencia de género. Fijaros, texto original. Uy, la lío. No era esto. Bueno, esta es la versión. Aquí en este. Es que me lío con las pestañitas, perdón. En esta pestañita es donde tengo la versión consolidada. En esta, que es donde tengo la versión con la modificación, pongo texto original. Para cotejar, texto original. Aquí, última modificación. Y vais a ver que volvemos a la redacción originaria. ¿Vais a ver? ¿Están igual? Exacto. Piqui, 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 piqui. Volvemos a la redacción originaria. Y luego lo otro que modificaban era el punto quinto. Vamos aquí al punto quinto. Claro, ahora nos hablan solo de funcionarias víctimas de violencia de género. Con la redacción originaria, bueno, luego hacemos el contraste para ver que lo que han hecho es volver a la redacción originaria. Pero con la modificación que estuvo en vigor desde octubre hasta marzo, te metían funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual. Vale, lo único que cambia es eso. Porque luego, fijaros, segundo párrafo de antes y segundo párrafo de ahora, igual. Tercer párrafo de antes, tercer párrafo de ahora, igual. Cuarto párrafo de antes, cuarto párrafo de ahora, igual. Lo único que cambian es que ahora solo pone violencia de género, antes ponía violencia de género o de violencia sexual. Y lo que os comentaba, al final, vamos a contrastar ahora que han vuelto a la regulación originaria de esta norma, de este artículo. Entonces así, tiqui, pum, 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 no han cambiado nada. O sea, han deshecho la modificación que se incorporó en octubre de 2022. Vale, esto es lo que tenemos en el artículo de las excedencias, o sea que fijaros que alguna de estas modificaciones realmente es deshacer modificaciones anteriores. No me voy a repetir en mi argumentación, pero eso de modificar una cosa, deshacerla, hacerla, deshacerla, no queda muy bien. Vale, y la última que tenemos, si no me equivoco, sí, justo, la última que tenemos es en el artículo 95, en el de las faltas disciplinarias, y vuelve a ir en el mismo sentido que la que ya hemos comentado, para incorporar esas referencias a la discriminación por identidad sexual, características sexuales y expresión de género y orientación sexual. Vale, sabéis saber que es misma lógica que lo que ya hemos visto en artículos anteriores. Contrastamos, como siempre. Quizá peco yo de ser demasiado exhaustivo, pero bueno, no lo puedo evitar. Vemos, aquí nos dice en última modificación, se modifica la letra B del apartado segundo. Letra B del apartado segundo. Esta es la tipificación de las infracciones. Nos hablan, el apartado segundo nos habla de las que son muy graves. Letra B, ponemos aquí. Y vamos aquí a ver la redacción originaria, texto original. 95, apartado segundo, letra B. Ponemos así, vemos, pum, pum, hacemos el contraste. Antes hablaban de que supone una falta muy grave discriminar por origen racial, étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y luego ya te iban a lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad, sexo, cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como acoso por razón de origen racial, étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, acoso moral, sexual o por razón de sexo. Vale, y ahora hacen igual, pero nos meten esas referencias ya comentadas. Entonces, discriminación por origen racial o étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, y te meten identidad sexual, características sexuales, luego ya te van a lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad, sexo, cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y luego los acosos. Acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión, o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, acoso moral y acoso sexual. Bueno, o sea que básicamente nos incorporan estas referencias
a las características sexuales, a la identidad sexual y a esos acosos frente a la orientación sexual, expresiones de género, características sexuales. Bueno, o sea, básicamente incorporar estas palabritas, estas referencias, aquí tengo que poner esto en negro, y tenía que mal el negrito, orientación sexual, estaba antes, expresión de género y características sexuales. O sea, incorporar estas nuevas referencias que, lo dicho, van en la misma línea que las modificaciones que hemos visto anteriormente. Vale, así que nada, esta es la serie, las modificaciones que tenemos. Ya veis que un poco lo que os comentaba en cuanto al fondo, tampoco ha habido grandes cambios, pero sí que es cierto que en cuanto a la literalidad sí que tenemos pequeñas variaciones y por lo tanto siempre conviene estar atento. Vale, así que nada, hasta aquí las modificaciones. Espero que os haya ayudado este vídeo y nos vemos en el próximo.